Estimados empresarios, les saluda Verónica Chávez, viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Es un honor poder saludarlos e invitarlos a ser partícipes de los diferentes eventos de formación y capacitación que realiza ProEcuador. Nuestro objetivo es claro: fomentar la cultura exportadora. Obtendrán conocimientos para su vinculación al comercio exterior e internacionalización de sus productos en temas de financiamiento, requisitos de acceso a mercados, costos y tiempos logísticos, entre otros temas de valor agregado para su proceso de internacionalización. Bienvenidos a la ruta del exportador. Bienvenidos a ProEcuador. Sembramos futuro. Muy buen día con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece por participar del webinar Programa de Formación Cómo exportar según el sector, módulo 3, sector cacao y elaborado. Este evento es coordinado y organizado a través de la Dirección de Balcón de Servicio al Exportador y la Dirección de Promoción de Exportaciones. El objetivo del evento es que los asistentes conozcan sobre los principales mercados de interés, tendencias y oportunidades comerciales, requisitos, certificaciones para exportar, convenios, acuerdos comerciales de los que se puedan beneficiar los exportadores, entre otros temas de interés que beneficien al sector. En el evento intervendrá Judith Gabriela Galarza Centeno, especialista sectorial de promoción de exportaciones del sector cacao y elaborado. Información a tomar en consideración. Es importante recordar que podrán realizar sus preguntas a través del chat a medida que avance el evento y 15 minutos antes que finalice el webinar se darán respuesta a las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, coorganizadores y o panelistas. A través del chat se remitirá el link de la encuesta de evaluación del evento. Solicitamos gentilmente la colaboración de cada uno de ustedes completando la encuesta, que dura aproximadamente 2 minutos. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio que les proporcionamos. Al finalizar el evento, se remitirá a través del chat la presentación utilizada de hoy y los datos del expositor. De parte de este ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a mi compañera Gabriela, especialista sectorial de promoción de exportaciones, quien dará inicio al webinar Programa de Formación Cómo exportar según el sector módulo 3, sector cacao y elaborado. Bienvenida, Gabriela. Gracias, Cristian. Buenos días a todos. Bueno, continuando al módulo de cómo exportar según el sector, estoy a cargo del sector de cacao y elaborados de la Dirección de Promoción de Exportaciones, y de lo que vamos a hablar hoy es una foto general del sector a nivel, vamos a hablar un poco a nivel local, general del tema productivo, vamos a hablar sobre los requisitos previos para el tema de exportaciones y un poco la dinámica del mercado internacional relacionado a los productos derivados del cacao. Tenemos la introducción. Bueno, el nombre científico del cacao en grano es Theobroma cacao. Los granos de cacao son originarios de regiones tropicales de América. Perdón que te interrumpan, ¿podrías ayudarnos compartiendo la pantalla? Sí, ya la compartí, pero parece que está un poco lento, discúlpenme. ¿Me confirmas para poder...? Listo, ahí se ve. Listo. Voy a apagar la cámara con la finalidad de mejorar la señal. Listo. Bueno, iniciando nuevamente, como les dije, vamos a hablar sobre el cacao, la exportación de la cadena agroindustrial, la productividad a nivel local y la dinámica que hay en el mercado internacional. Como introducción al sector, tenemos que el nombre científico del cacao es Theobroma cacao. Estos granos de cacao son originarios de las regiones tropicales de América. En Ecuador se cultivó por primera vez cacao con base en la Amazonía. Y considerando las condiciones climáticas de las zonas costeras, se generó una evolución genética que dio resultado al grano de cacao que actualmente nosotros tenemos, que es de aroma y sabor único.
Actualmente es reconocido a nivel mundial, de hecho por la ICO, que es el organismo top del sector, en donde reconoce al país como uno de los principales productores de esta variedad arriba nacional. Como nota, se puede resaltar que en excavaciones realizadas en el 2012 por parte de una fundación francesa con fondos de ONGs, descubrieron material genético del cacao en la zona de Zamora Chinchipe, particularmente en Palanda, en donde se pudo registrar rastros que datan de hace más de 5.000 años, marcando un nuevo hito a nivel mundial que pone al Ecuador como la cuna del cacao. ¿Por qué pone un nuevo hito? Porque por lo general se hablaba que el nacimiento o el origen del cacao era en Centroamérica y México. Con este nuevo descubrimiento, en donde ponía a la comunidad Chinchipe como productora de esta fruta, marca el hito y pone al Ecuador como la cuna del cacao. Pasamos a la introducción del sector. Las principales zonas de producción de este producto están en Guayaquil, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y la Amazonía. Las provincias de Pichincha y Guayas representan el 80% de la industria. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estas dos provincias es donde están ubicadas la industrialización, el proceso de la materia prima. Tenemos aproximadamente identificadas casi 600.000 hectáreas cultivadas de cacao a nivel mundial, y de estas tenemos 360.000 toneladas de producción registrados hasta el año pasado. Esta información fue validada y confirmada con el Ministerio de Agricultura, quienes son por giro de negocio los responsables de llevar el control, el catastro de las hectáreas cultivadas de cacao y del resto de productos agrícolas. La producción es todo el año. No obstante, existen picos de cosecha, es decir, de mayor productividad de la planta, que son junio y octubre. En la balanza no petrolera ocupa el lugar número 5, considerándose uno de los principales productos del país. Tenemos cerca de 120.000 productores en el sector y se benefician del mismo aproximadamente 300.000 familias. Estamos hablando de un producto que cuenta con sostenibilidad, responsabilidad social y ambiental en los cultivos. La variedad que tenemos en el Ecuador es cacao nacional o arriba y el cacao CSN 51. Estas son las dos variedades que nosotros tenemos. Como para estar un poquito en contexto y entiendan el por qué hemos quedado con estas dos variedades. A inicio del siglo XIX, todavía estaríamos remontándonos por 1890, el cacao tuvo su auge, lamentablemente finalizando 1890 y algo, tuvieron presencias de enfermedades, la monilla y la escoba de bruja. Lamentablemente, Ecuador en este periodo perdió todas las plantaciones. No pudieron sanarlas, no pudieron curarlas, no pudieron rehabilitarlas y tuvieron que importar nuevas
nuevos tipos de semillas de Centroamérica. A partir de eso, se podría decir que la variedad pura que teníamos en el Ecuador, que era criollo y forastero, desaparecieron. Son muy pocos los árboles ancestrales que quedan, que es el que da el nacional, y comenzaron desarrollos de muchísimos clones hasta el día de hoy. Uno de los más productivos que quedó, que fue realizado en Manabí, que fue realizado en Naranjal por el señor Castro, fue el CCN 51, que después de 51 experimentos o exámenes de laboratorios, identificó que esa variedad era la más productiva, más resistente al ambiente y a las enfermedades. Es una de las variedades que hoy por hoy es más aceptada y la que más, un número de porcentaje alto se cosecha en el Ecuador por las características y particularidades que les he mencionado. Partiendo de ese hecho, a partir del siglo XIX, comenzaron a tener nuevos sembríos el sector de cacao y se inclinó por mantenerlos al cacao nacional y el cacao CCN 51. Pasamos a las certificaciones. Bueno, por ser una siembra agrícola, uno de los principales, las principales certificaciones con las que cuenta las empresas o los productores dentro de este giro de negocios, tenemos Global Gap, UTS y Rainforest, que se unieron hace aproximadamente 2-3 años. Tenemos certificaciones orgánicas, la USDA, que es para Estados Unidos, la Bio, que es para Europa, Fairtrade, entre otras, y BASC, que es una certificación básicamente que avala y garantiza la logística del producto. Datos del sector. Bueno, tenemos cifras de exportaciones del Ecuador. Como les comentamos, tenemos el banano, acuacultura, pesca, cacao, forestal y productos forestal y sus derivados, flores, plantas, agroindustrias, alimentos procesados. Estos son datos de las exportaciones no petroleras del año pasado, con corte al mes de noviembre, que lo hemos obtenido de la base de datos del Banco Central, que es la base oficial, en donde el cacao representa el 5.98. El año pasado, a pesar de la pandemia, y de continuar con todas las medidas de bioseguridad y restricciones en muchos países, el sector fue un sector bastante fuerte frente a esta condición del mercado internacional y registró un crecimiento del 25.82%, o sea, tuvo un crecimiento muy importante, pero particularmente lo marcó el segmento de cacao en grano, seguido por el segmento de los semielaborados, en el cual entran licor de cacao, manteca, polvo y chocolates. Este último fue el sector más afectado, considerando que por la naturaleza del producto, los canales de distribución que comúnmente se utilizan fueron cerrados. Entonces, este segmento productivo de todo el sector de cacao se vio más afectado. Este año se está tratando de reactivar, a pesar de que los canales de distribución tradicionales de este producto siguen con restricciones. Tenemos la participación en las exportaciones
del cacao en grano, como les comentaba, representa más del 85% en el sector. Estamos hablando casi todo. Los semielaborados representan casi el 12% y el chocolate 1.30%. Actualmente contamos con gremios representativos como es ANECACAO, la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao Industrializados, y la Asociación de Productores de Cacao Fino de Aroma, APROCAFA. Actualmente el segmento chocolatero tiene la intención de conformar una asociación de chocolateros que represente al mismo segmento con la finalidad de repotenciarlo. Aún no está constituido, pero existe la intención de la agrupación para este sector, este segmento productivo. Las cifras de exportaciones. Este gráfico solamente muestra la evolución de la exportación de cacao en grano desde el 2019 hasta el 2020. Como ustedes pueden ver, la evolución del cacao tanto en valor FOB como en toneladas declaradas es bastante fluctuante. Una de las variables que inciden en esto, más allá de la demanda y de las especificaciones que busca el mercado internacional, es que el valor por tonelada del cacao en grano, al ser un commodity, es fijado por la Bolsa de Productos en Londres y Estados Unidos. Este precio fijado en bolsas reacciona, se mueve acorde a muchos factores externos. Entre estos, la demanda y la oferta del mercado internacional, principalmente de los productores de Costa de Marfil y Ghana, que son los principales productores de cacao. En este punto, como entre paréntesis, es importante recalcar que la calidad que se produce en África no tiene nada que ver con la producción de los países regionales, Perú, Colombia y Ecuador. No obstante, el mercado busca, no siempre, pero la mayoría del tiempo, precio. Entonces, la fluctuación volviendo al precio, la fluctuación del precio en las bolsas de productos dependen de muchos factores, entre estos la oferta de estos dos principales productores de cacao en grano. Tenemos un pico en el 2015, como pueden ver acá. Este fue un año muy bueno en el precio, influyó mucho el precio, pero en el 2017 hubo una caída en el precio que es muy visible en las exportaciones. Si ustedes se dan cuenta, la recaudación del FOB fue baja, sin embargo hubo más cantidad porque estaba más barato. Poco a poco se ha ido recuperando, y particularmente en los números del 2019 al 2020 se registra el crecimiento antes mencionado, que es del más del 25%. Esto radica básicamente por el cambio en el comportamiento del consumidor. El encierro, la cuarentena que se vivió a nivel mundial el año pasado, cambiaron los hábitos. Más allá de las restricciones de movilización, cambiaron los hábitos alimenticios de las personas, y las industrias productoras de chocolates, confitería, tuvieron un repunte, porque el consumo del chocolate del sucedáneo, que aproximadamente tiene 50% de cacao y 50% leche y demás, se incrementó. Consecuentemente, las industrias comenzaron a demandar más la materia prima, y esta es la razón por el repunte del cacao en grano. Fue un muy buen año para este sector, acompañado del precio. A pesar de las condiciones, el precio tuvo una caída en el mes de marzo, cuando se inició la pandemia. Bajó a 2.000
llegó casi a $2.100 la tonelada. Hoy en día estamos en 2.400, poco a poco fluctúa, hay meses en que está en 2.300, 2.200, pero esta última semana ha estado marcando 2.400. Es decir, que el reajuste que pudo haberse registrado en el mercado se dio solamente en el mes de marzo por la caída del precio. Sin embargo, se recuperó y fue de manera creciente poco a poco hasta llegar a los límites de 2.400, llegó por el mes de agosto-septiembre a 2.500. Entonces, esto ayudó mucho a que las exportaciones se mantengan. Pasamos a los principales destinos de exportación de cacao en grano. Permítanme un ratito. Creo que acá estamos mejor, discúlpenme el desfase técnico. Hablamos de los principales destinos de exportación. Tenemos a Indonesia con el 24% de participación, Malasia con el 17%, Estados Unidos 23%, Países Bajos, México, Alemania, Bélgica, Estonia, Italia, India y bueno, el resto, el resto de países. Indonesia, en Asia, Indonesia y Malasia son los principales compradores a nivel mundial de cacao en grano por el proceso que ellos hacen. En estos países existen ciertas multinacionales en donde tienen sus procesos productivos, lo finalizan y lo reexportan. Esta es una de las razones por las cuales estos son uno de los principales países, mercados destinos no solamente de Ecuador, sino de todos los productores. Estados Unidos, como les comento, es nuestro principal socio comercial en la mayoría de los productos y cacao no es la excepción. Luego tenemos Países Bajos, que es un consumidor representativo del segmento chocolatero. Tenemos también México. Bueno, México por naturaleza es consumidor de cacao en grano por los semielaborados y productos finales. Y Alemania, Bélgica, Estonia, Italia, finalmente India. En los países europeos son países que debido a la pandemia se vieron motivados a reinventarse y uno de los factores que se puede identificar en este proceso es que ellos comenzaron a preparar comidas y postres localmente. Esto también fue un factor que influyó en la demanda de semielaborados. Pasando al... Dice, cifras de exportaciones, vamos a hablar ahora de semielaborados y terminados. Como podemos ver, al igual que cacao en grano, es bastante fluctuante, no obstante, los valores son mucho más bajos, considerando que estos no representan ni el 20% del segmento. Las fluctuaciones van bastante diversas en cuanto a valor FOB y toneladas declaradas.
y particularmente tuvieron un incremento del 2019 al 2020 en el mismo periodo, de enero a noviembre, de 95 millones pasaron a 108 millones. Esto es marcado por el segmento de semielaborados, particularmente licor de cacao y polvo. Tenemos las cifras de exportaciones por país. Estas cifras fueron sacadas de una fuente, de un open source, en donde se ponen en orden los países. El principal exportador es Costa de Marfil, como les había mencionado, Ghana, Camerún, Países Bajos, Ecuador, Bélgica, Malasia, Nigeria, República Dominicana, Perú, y así siguen el resto de los países. Acá es importante considerar que muchos países son la primera escala de ciertas exportaciones, y esto incide en que se registren ciertos desfases, por ejemplo, en el caso de Camerún y Países Bajos, como exportadores, pero ellos no son productores. En este caso simplemente reciben la materia y reexportan. Las cifras de importación por país. En el caso, esta gráfica muestra las importaciones de la partida 1806, que abarca el sector de chocolates y coberturas y otro tipo de presentación del chocolate. Tenemos como principal Alemania, luego seguido de Bélgica, Italia, Países Bajos, Polonia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Suecia, Rusia, México y bueno, el resto. Como ustedes se dan cuenta, la Unión Europea es una región económica bastante importante en el segmento chocolatero por su consumo. Estamos trabajando de manera enfocada, de manera personalizada en Europa y Estados Unidos con el segmento de chocolate para identificar potenciales compradores y canales de distribución que ayuden a este segmento productivo. Es bastante duro, complicado. La mano de obra ecuatoriana es bastante cara en comparación a los otros productores de cacao y que procesan el producto, valga la redundancia, por lo que nos estamos enfocando en nichos o segmentos particulares de consumo de un chocolate premium. La mayoría de los chocolateros que se dedican a exportar no exportan chocolate confitería, sino un chocolate gourmet, un chocolate premium. Esto es considerado con porcentajes de presencia de cacao entre el 75 y 80 y para adelante del porcentaje de cacao. Y esto no es de consumo masivo, a diferencia de otros tipos de chocolates, como se puede mencionar el elaborado por Nestlé o por Mars, por Hershey, que son chocolates de consumo masivo, pero que no tienen las características del chocolate que se produce localmente. Sí podemos producir este tipo de chocolate, tipo confitería. Sin embargo, nos enfrentaríamos a monstruos como los que acabo de mencionar, en donde por economía de escala no podríamos llegar a ser competitivos. Al menos no por el momento. Principales tendencias y oportunidades. ¿Qué es lo que pide hoy en día el mercado? En general, para todo el sector: trazabilidad, sostenibilidad, inocuidad y perfiles aromáticos. Se tiene proyectado, se tiene previsto que para el 2025 más de 2/3 del cacao comercializado en el mundo, cacao en grano, deberá ser sostenible y con trazabilidad. Es decir, los mercados poco a poco irán haciendo conciencia, y para poder
cerrar negocios exigirán que el producto tenga una trazabilidad verificable, sea sostenible, amigable con el ambiente y responsabilidades sociales, y con procesos de inocuidad no solamente locales, sino con estándares internacionales, y sobre todo perfiles aromáticos. Esto en regiones de países es es un factor dirimente para la compra. Por ejemplo, Asia dividiéndose en China, principalmente en China, Japón y Corea, dejando Malasia, Indonesia, India, son países con diferentes culturas. Asia está definida y marcada por cantidad-precio, en donde la trazabilidad, sostenibilidad, inocuidad realmente no representan o no son prioridad al momento de considerar el producto y poder cerrar un negocio. A diferencia de Japón y Corea, en donde todo lo anteriormente mencionado es prioridad. Sin esto es bastante complicado avanzar. De hecho, en el tema de perfiles aromáticos, florales, frutales, amaderados y demás, ellos cuentan con especificaciones puntuales que son lo primero en ser considerados al momento de acercarse con un exportador. En cambio, Estados Unidos está dividido. Estados Unidos está dividido con demandas de consideración primordial, cantidad, precio, y otros y otro porcentaje si te exigen trazabilidad, sostenibilidad, incluso certificaciones para poder realizar el cierre de negocios. En esta gráfica ustedes van a poder ver los principales transnacionales productores dentro del sector de cacao elaborados. Tenemos a Cargill, Barry Callebaut, Olam, Mondelez, Nestlé, Mars. Todos estos son transnacionales gigantes, comercializadoras y productoras de cacao en grano. Cargill, Barry Callebaut y Olam, Nestlé, tienen presencia en Ecuador, principalmente por el tema de acopiar la materia prima. Hay algunas que sí las procesan localmente y reenvían y reexportan el producto final. Otros simplemente son centros de acopio en donde exportan la materia prima y envían a sus sucursales para que sean procesados. Todo esto son planes de negocio estrictamente de estas multinacionales que han sido revisados, definidos y bueno, acorde a la norma y el marco regulatorio local, tienen la oportunidad de tener sus operaciones en el país. Como les mencionaba, poco a poco estas importantes empresas tienen la filosofía de exigir o pedir que el producto sea trazable y sostenible, a tal punto de llegar al 2025 en donde la mayoría de las transnacionales solamente trabajen con productos que cumplan estas especificaciones. Si bien es cierto, hay mucho por hacer y corregir, pero ese es el camino que se tiene establecido. ¿Cuáles son las principales tendencias y oportunidades comerciales? Nos vamos a enfocar en los principales mercados destinos del sector. Europa. Europa, con el COVID, definitivamente tuvo un cambio de comportamiento en su consumo, no solamente de cuidarse y prestar mayor atención en qué es lo que consumo, sino los canales de comercialización. Europa se maneja bastante con compras online. Es una tendencia que creció en la mayoría de los mercados, incluso en los que no era habitual hacer estas compras por el confinamiento que sufrió todo el mundo. Los canales de distribución masiva tuvieron que hacer reajustes no solamente en su imagen corporativa, sino en sus canales de distribución para poder mantenerse en el mercado.
los canales de distribución especializados, entiéndase a estas tiendas gourmet, a estos specialty stores, poco a poco se van reactivando, no a la celeridad que el chocolatero gourmet espera, pero poco a poco se van actualizando, se van reactivando y se van restableciendo, se van reactivando acercamientos, sin dejar por de lado los nuevos canales como son las ventas online. La sustentabilidad y responsabilidad social ambiental son los principios principales para entrar en un acercamiento con vendedores de productos en general. La región nórdica de Europa, conformada por 5 países, es un nicho de mercado que está por explorarse con estándares de calidades muy altos y especificaciones personalizadas. A pesar de ser un nicho pequeño, 5 países no llegan a más de 27 millones de habitantes, es una región de Europa bastante importante para el segmento chocolatero que debemos de mantenerlos en el mapa para ser trabajados. Tenemos que Estados Unidos, al igual que Europa, por consecuencias del COVID cambió su comportamiento del consumo. Al igual que Europa, buscan productos más saludables. No exigen tanto el tema de la trazabilidad, sostenibilidad, pero buscan productos más saludables, se cuidan más. La confitería, entiéndase a chocolate 50-50, repuntaron por cuarentena, no solamente en ventas online, sino también en canales de distribución masivo, entiéndase supermercados. El mercado busca productos en general convencional y certificado. Esta es una tendencia, tenemos un crecimiento anual del 11% vinculado a temas de alimentos limpios, que es lo que les comentaba, son alimentos sanos. Requisitos del sector de cacao y elaborados. Uno de los principales pasos que tú debes de dar al momento de definir qué mercado trabajar es verificar cuáles son las regulaciones en el mercado de destino y ver si Ecuador las cumple o no. Bueno, obviamente tener un plan de negocios, haber definido cuál es tu producto y comenzarlo a trabajar. En el caso particular de cacao en grano, existen los protocolos fitosanitarios que deben de ser cumplidos a nivel mundial. El link que está detallado en la presentación es donde tú puedes hacer consultas sobre la apertura de mercados, es decir, si el protocolo fitosanitario que tiene el Ecuador está homologado en el mercado de destino. Por ejemplo, ayer recibí una consulta acerca de un usuario que me solicitaba mayor información de las razones por las cuales no podíamos exportar ni enviar muestras a Emiratos Árabes. Y la razón era porque el protocolo fitosanitario no está homologado. ¿Que cómo se puede hacer? Bueno, pues primero recurrir a la institución respectiva, que en este caso es Agrocalidad, y hacer la solicitud expresa de ingresarlo en la lista de mercados para ser trabajados con su homólogo en Emiratos Árabes. Esta homologación, este proceso de validación de estándares de calidad, de enfermedades y demás, puede tomar entre 1 a 5 años. Agrocalidad trabaja con un listado priorizado de países. También recibe requerimientos varios para ir reajustando año a año cuál es el mercado que debe ser trabajado de manera prioritaria. También es importante cumplir con las exigencias no solamente de gobierno, sino privadas del mercado destino seleccionado. Adicional a estos protocolos fitosanitarios, o en el caso de ser productos procesados a nivel, además del certificado sanitario que cumpla con las exigencias, es importante conocer cuáles son las tendencias del mercado para poder adaptar tu oferta
y ser competitivo en ese mercado. A veces no basta solo con cumplir las exigencias de gobierno, sino considerar mucho lo que la empresa privada te solicita. Entiéndase en muchos países de Europa, por ejemplo, Londres, Alemania y Francia, son países en donde más allá de tener el cumplimiento, ya sea del protocolo fitosanitario o del certificado sanitario acorde al producto que vas a vender, ellos te exigen certificaciones internacionales privadas, básicamente las orgánicas y fair trade. Sin esas no puedes ingresar al mercado, y no porque tengas una prohibición de gobierno, en este caso de el Reino Unido, de Francia o de Alemania, sino porque el consumidor interno lo exige. Entonces es muy importante tener este tipo de información cualitativa para poder hacer un análisis global y poder cumplir todo el proceso de exportación. Bueno, acá tenemos algunas de las certificaciones, USA, como ya las había mencionado anteriormente, las impuestas por la Comisión, por la Unión Europea y demás. ¿Cuáles son los requisitos de exportación? Este flujograma es para el tema de cacao en grano. Tenemos al Ministerio de Agricultura, debajo del cual está Agrocalidad, en donde se verifica el estado fitosanitario, y si no lo tienes, como lo mencioné en el ejemplo de Emiratos Árabes, ingresas la solicitud para que entre en análisis. Una vez que tú verificas el estado fitosanitario y corroboras que está abierto, haces la solicitud de inspección y la solicitud de emisión de certificado de calidad por parte de Agrocalidad. Son personas técnicas que hacen visitas in situ para inspeccionar el producto, verifican que el producto sea fumigado por protocolo local. Lo puedes hacer de manera independiente con empresas particulares o con el mismo Agrocalidad, y posterior a eso obtienes tu certificado fitosanitario, que son uno de los documentos habilitantes para el proceso de exportación. Luego de haber compilado la mayoría de los documentos, a través de tu registro de exportador, gestionas la declaración en el sistema de Ecuapaz y cumple el proceso de validación del Servicio Nacional de Aduana hasta ser embarcado. ¿Cuáles son los principales convenios y acuerdos comerciales que benefician a los exportadores? Actualmente estamos muy conscientes de que en un mercado globalizado es un must tener relaciones comerciales amparados en acuerdos o tratados que faciliten y beneficien a ambas partes para ser competitivos. Alineados a esto, bueno, tenemos el Acuerdo de Cartagena, que es por el bloque andino. Tenemos dentro de ALADI el Acuerdo de Complementación con Cuba, México, tenemos también con la región de Mercosur, tenemos Chile, Guatemala, el acuerdo multipartes, al cual nos adherimos en el 2017 a la Unión Europea, tenemos Nicaragua y El Salvador, que se abrió en el 2017, EFTA, y el acuerdo de continuidad que tenemos suscrito con el Reino Unido. Todos estos acuerdos comerciales son negociados y discutidos por las partes representativas de cada país, en donde consideran y exponen cuál es la intención y cuál es el espíritu de hacer un acuerdo comercial, más allá de hacer más allá de definir beneficios arancelarios. Existen también otros ámbitos como de cooperación, de homologación, de facilitación o de facilitación para la homologación de certificados, ya sea fitosanitarios o sanitarios, entre otros, porque la finalidad de estos acuerdos es facilitar y agilitar el comercio internacional.
tenemos una revisión rápida del Código Arancelario, Impuestos y Tasas del Producto. Acá tenemos un ejemplo, en el caso particular de cacao y elaborados, el capítulo 18 del arancel es el que representa a este segmento productivo. El 1801, esta partida es la que abarca el cacao en grano, entero, partido, crudo, tostados, y tenemos la consulta en open source, que simplemente te permiten acceder a información de aranceles que graban acorde a los beneficios que puedan tener, y también te permiten tener información de tendencias acerca del mercado internacional. En este caso, se realizó la consulta de la subpartida arancelaria 180100, que representa al cacao en grano, en donde podemos darnos cuenta que tenemos un trato preferencial debido a un acuerdo comercial que Ecuador tiene suscrito. En el caso más abajo que vemos el capítulo 18.0, la partida 18.03.20, en donde te establece la pasta de cacao tiene beneficio. Si no tuvieras un acuerdo comercial suscrito, grabaría 2 centavos por cada kilo, pero al sí tener un acuerdo, simplemente te acoges al código liberatorio y tu producto al ingreso al mercado es exonerado. Esto es importante tenerlo presente en cada acercamiento o cada definición de mercado, porque te permite saber cuán competitivos podría ser en precios, más allá de los demás factores que puedas considerar, como certificaciones internacionales, como el tiempo de logística y demás. Acá hemos hecho el ejercicio en Trademap, que es un open source. Se graba 0, como podemos ver, bajo el esquema de la nación más favorecida. Tenemos principales estrategias de penetración del mercado. Las estrategias básicamente las defines tú, considerando muchos factores o parámetros para el análisis. Entre estos te podemos mencionar productos nuevos o potenciales ya existentes en los mercados a los que quieras apuntar. Tienes que buscar la diferenciación. Siempre tienes que preguntarte, cuando ya es un producto que no es novedad, sino un producto existente en el mercado, ¿por qué me van a comprar a mí y no al resto? Es importante, como le mencioné anteriormente, que los precios de la materia prima, en el caso particular de cacao en grano, son precios fijados por las bolsas de productos. Es importante conocer las tendencias de consumo y los cambios a consecuencia del COVID. Nunca descartar alianzas estratégicas. Este tema lo podrían ustedes considerar una vez que ustedes ya establezcan una relación comercial. Definitivamente siempre lo más duro es el primer embarque, el primer cierre de negocios. Posterior a eso te vas habituando y te haces más se te hace más familiar las negociaciones, y puedes proponer alianzas estratégicas en el momento de hacer la distribución y comercialización del mercado, del producto en el mercado destino. Puedes identificar nichos de mercado, y si te resulta importante hacer desarrollos de nuevos productos que se adapten a esos nichos de mercado. Tienes que considerar mucho el tema de la adaptación de tu producto, el empaque, la etiqueta, cuáles son las preferencias de ese mercado para hacer un desarrollo que se acople perfectamente al mercado. Y bueno, promociones del producto que son ramas del mercado de publicidad. Otros temas de interés. A nivel local, el sector de cacao y elaborados en el 2019 tuvo un respaldo bastante fuerte por parte del gobierno, en donde estableció a este segmento productivo
como prioritario. Se estableció en junio un plan de mejora competitiva a través de un decreto ejecutivo en donde se involucraba al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y Ministerio de Turismo, en donde se los delegaba para que estructuren un plan que apoye a todo el sector agroindustrial desde el tema productivo hasta la comercialización fuera del país. En julio del 2019 se establece una creación del Comité Interinstitucional y el Consejo Técnico Público-Privado. Posteriormente se emite un acuerdo de voluntad en donde se establece cuáles son los 6 ejes que se van a trabajar en este PMC, que es la asociatividad, productividad, valor agregado, institucionalidad e inserción estratégica en el mercado. Esta agenda está estructurada de manera general hasta el 2030, pero tiene desde el objetivo de mejorar la productividad de las hectáreas, de capacitar, de comenzar a crear una cultura en los pequeños productores, hasta poder dar información y apoyar a todo el sector exportador para llegar sin mayor inconvenientes al mercado internacional. Ahora voy a proceder con las preguntas. Tengo la de el módulo 3 que habla sobre cacao y elaborados. ¿Cómo tomo contacto con los principales compradores o es necesario hacerlo a través de un broker? No, no es necesario hacerlo a través de un broker. Lo puedes hacer directamente, pero para esto necesitas prepararte partiendo del hecho que para negociar el cacao en grano debes de tener muy claro cuáles son los precios de cierre del cacao en grano y cómo tú negociarías con tu comprador, si algún precio fijo, que son contratos anuales, o precios que se van reajustando de acuerdo a la fluctuación del precio en bolsa. Sí se hace a través de brokers, pero no es necesario. O sea, el mercado internacional no te exige un broker. Los mayores volúmenes de exportación parece que se concentran en la zona de Asia. ¿Cómo hago para contactarme con compradores? ¿Hay alguna página electrónica? Bueno, te invito a que escribas a el buzón de SAE. Tal vez, Cristian, si tú me ayudas con la dirección en el chat, para que las personas que tengan... Ok, listo, gracias. Es un distribuidor exportador con certificados iniciales que deben tener para comenzar. No entendí la pregunta. Tal vez si la puede, Catherine, la puede replantear. El mercado mexicano está abierto para el cacao en grano. Lo que debe de hacer es cumplir con el proceso de gestión con agrocalidad para la inspección y posterior emisión del permiso fitosanitario para México. Soy comerciante de semielaborados. ¿Cómo hago para que los certificados de la empresa productora sean válidos para mi producto? Bueno, cuando tú maquilas, que es en este caso, semielaborados, tú heredas los certificados que tiene tu productora, porque la certificadora internacional otorga estos certificados previo cumplimiento a las exigencias y estándares de calidad de esa industria. Entonces, es cuestión de que tú hables con tu maquiladora para hablar el tema de los certificados. Si una asociatividad de agricultores deciden elaborar sus productos primarios, ¿cuánto es el costo por certificación de los productos? Para solicitar el certificado orgánico en Global Gap, ¿cuáles son? A ver, son 2 certificaciones. Global Gap es una y la certificación orgánica es otra. Si tú quieres obtener una certificación orgánica de tus productos, la certificación debe de ser validada
desde el cacao en grano hasta la industria. Esto de aquí lo gestionas con instituciones privadas, puede ser SGS, puede ser BCC, que son las que se me vienen en este momento a la cabeza. Tengo otra pregunta, ¿cuál es la principal afectación que tiene la cadena productiva para la exportación de cacao? Bueno, realmente el tema de afectación o nudo en la cadena es localmente. Un porcentaje bastante considerable del cacao en grano es acopiado, son de pequeños productores, y el proceso de cosecha, entrega y luego venta, que no siempre es directo a los exportadores, sino a través de brokers, es un problema que se está trabajando dentro de la agenda del PMC de la mano con el Ministerio de Agricultura. Tengo otra pregunta, las certificaciones que obligatoriamente debo cumplir como exportadores, ¿cuáles son? Certificaciones internacionales o privadas no son obligaciones de cumplir. Las certificaciones que debes de cumplir son los permisos fitosanitarios para los mercados que sí tienes el protocolo fitosanitario homologado, y para los semielaborados o productos terminados las certificaciones sanitarias. Para la exportación de Estados Unidos necesitas, si es para cacao en grano, el permiso fitosanitario, y eso lo tienes que gestionar con Agrocalidad y posteriormente generarlo en el sistema BUE. Los precios de cacao, yo le puedo enviar a Cristian 2 links en donde se pueden meter a visualizar la evolución del cacao, de los precios de cacao. Así también los invito a que visiten la página de ANECacao, que también se la voy a pasar a Cristian para que se los haga llegar, en donde tiene una sección de evolución de precios. Creo que he terminado, Cristian. Yo te agradezco mucho, les agradezco a ustedes mucho la atención. No sé, Cristian, tal vez tengas algo adicional que comentarme. No, muchísimas gracias, Gaby, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Igual se les pasará por correo una vez que tengamos toda la información que nos has indicado para que ellos puedan conectarse. Y eso, muchas gracias a ti, Gaby, por esta información acerca de estos procesos y de este sector. Muchísimas gracias a todos. Cristian, yo internamente te estoy pasando la información que acabo de comprometerme con la gente para enviarles, y nuevamente gracias por la atención. Un gusto. Chao.